Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenido una vez más a este estudio que estamos llevando, este libro de Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del propósito número 3. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Orar es platicar con Dios. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permite reunirnos una vez más a través de este video para aprender más de ti. Espíritu Santo de Dios, quita todo lo que estorba de nuestros pensamientos y nuestro corazón y ayúdanos a escuchar tu voz. Espíritu Santo de Dios, yo te invito a que tomes el lugar, que tú seas con nosotros, nos redargullas y nos ayudes. Haz tú la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te digo, hoy vamos a hablar del propósito número 3 de este libro que dice que fuiste creado para ser como Cristo. Colosenses 2, 6 y 7 dice, vivan en unión vital con Él, enraizados en Él y nutriéndose de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Y hoy vamos a hablar de esto. Creado para ser como Cristo. Oye, ese es el tema del día de hoy. Romanos 8:29 dice, desde el mismo principio Dios decidió que a los que se acercaran a Él y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor de entre muchos hermanos. Colosenses 1:15 dice, vemos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Dios te creó con un propósito y ya lo hemos visto, que te creó para la eternidad, que te creó para vivir en comunidad. Y ahora vamos a ver esto, que tú fuiste creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Si recuerdas, esto está en Génesis 2, cuando Dios habla entre él mismo, porque recuerda, Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ellos hablan entre ellos y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Si tú has leído Génesis 1, te vas a dar cuenta que solamente Dios bastó en algunas cosas decir que se hicieran y se hicieron, en otras las creó, y al hombre solamente a él le tomó el tiempo. Por eso lo dedica casi el capítulo número 2 de Génesis. Si no lo has leído, te invito a que lo leas hoy. Este es un gran privilegio y nos dignifica, es decir, que nos da un gran valor. No sabemos todo lo que abarca esa frase, pero sabemos que incluye algunos aspectos. Como Dios somos seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y perdurarán para que más que nuestros cuerpos terrenales. Esto que tú puedes tocar y tú puedes ver es terrenal y tiene una fecha de vencimiento, y por más que intentes alargar tu vida aquí en la tierra, algún día vas a morir. Pero tu espíritu, él será para la eternidad, ya sea que vivas eternamente en el cielo o mueras por la eternidad en el infierno. Recuerda, el infierno fue creado para Satanás y los demonios, no para ti, para mí. Donde nosotros debemos de estar y procurar llegar a ese lugar es al reino de los cielos. Jesús lo dijo antes de irse, voy pues a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces fuimos hechos para vivir la eternidad con Él. Somos intelectuales, podemos pensar, razonar y resolver los problemas. A diferencia de los animales, que ellos solamente tienen instinto, nosotros pensamos. A semejanza de Dios, nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir verdad. Pensamos, sentimos y actuamos. Sí, eso es lo que nos relacionamos con Dios. Tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien y el mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso el asesinato y el aborto son malos. Pero esta imagen está incompleta y el pecado la dañó y distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a Jesús por la misión de restaurar a la imagen completa que perdimos. Dios había creado al ser humano y él se paseaba en el huerto del Edén, si recuerdas. Pero vino Satanás y los engañó
Y entonces se rompió esa relación con Dios. Y la única manera en la cual podíamos ahora tú y yo tener ese privilegio de tener esa relación con Dios es a través del sacrificio que hizo Jesús en la tierra. Por eso es que ahora nos podemos relacionar con Él. ¿A qué parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la imagen exacta de Dios y es la imagen visible del Dios invisible y es la fiel imagen de lo que Él es. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces le decían a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y dicen, ¿acaso no me ven? O sea, si me ven a mí, ven al Padre. Entonces, qué maravilloso es saber que Jesús vino a la tierra y se hizo uno como nosotros por amor. A menudo la gente cita la frase, de tal palo, tal astilla, para referirse al parecido familiar. Dios quiere que también sus hijos sean su imagen y semejanza. Permíteme expresar esto con claridad. Nunca llegarás a ser Dios, ni siquiera un Dios chiquito. ¿Por qué? Porque solamente Dios es Dios. Nosotros no vamos a ser dioses porque somos su creación. Es mentira, esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Satanás le permitió a Adán y a Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y filosofías de la nueva era aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos o podemos llegar a ser dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean. Pero como criaturas nunca seremos el Creador. Dios no quiere que llegues a ser Dios. Él quiere que seas piadoso, que asuma los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. La Biblia dice que adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde adentro forme parte de su conducta mientras Dios reproduce en toda precisión su carácter en nosotros. Fíjate, cuando nosotros queremos tener el control de todo, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo soy mi propio Dios, yo voy a decidir lo que va a pasar. No, nosotros nos tenemos que rendir a Él. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Esto no significa que pierdas tu personalidad o que llegues a ser un clon sin inteligencia. Dios creó tu singularidad, por lo cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejantes a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que describe a las bienaventuranzas de Jesús. Lo puedes encontrar en Mateo 5. Cuando se hace referencia al fruto del Espíritu, lo puedes encontrar en Gálatas 5:22, que es acerca del amor, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, el dominio propio. En el capítulo de Pablo sobre el amor, que hablaba si no mal recuerdo, está en 1 Corintios 13, que habla de que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo. Así debemos de ser nosotros, así debe de ser nuestra forma de amar a los demás. Y en la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva. Cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. Eso es lo que nos permite crecer. Recuerda que la tierra no es el cielo. Si tú recuerdas lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que realmente Jesús nos prometió? Nos prometió su presencia hasta el fin del mundo. No nos prometió grandes cosas o grandes comodidades. Él nos prometió su presencia. Esa perspectiva egocéntrica trata a Dios como genio de una lámpara, que simplemente existe para servirte en tu búsqueda egoísta de la realización personal.
pero Dios no es tu sirviente. Y si pretendes que la vida debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo y vivirás negando la realidad. Dios no es una lámpara para que tú le digas, Señor, ahora tengo ganas de esto, deseo esto, dámelo. No, Dios no es así. Dios a veces nos da cosas materiales o cosas que le estamos pidiendo por amor, simplemente porque Él nos ama y es una forma de dárnoslo. Entonces, no te desilusiones, la vida es difícil, y más cuando te vuelves cristiano es más difícil, pero tú pon tu mirada en Cristo, tú pon la mirada en las cosas eternas que Él tiene preparadas para ti. No olvides nunca que la vida no gira en torno a ti, existe para los propósitos de Dios, no a la inversa. Porque habría de proporcionarte Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad. Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra a fin de edificar, fortalecer nuestro carácter para el cielo. Nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra que se va a acabar. Entonces disfruta el tiempo que Dios te dé aquí en la tierra porque Él te lo da por amor. La obra del Espíritu de Dios en tu vida. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia afirma, mientras el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún. Este proceso de transformación para ser más como Jesús se llama santificación y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependes de tus propias fuerzas. Las resoluciones del año nuevo, la fuerza de voluntad y las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. El Espíritu dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La sola mención de poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas o emociones intensas. Y es que yo creo que cuando de repente escuchamos Espíritu Santo, lo primero que se nos viene a la mente es un ser supremo o una fuerza cósmica o la paloma o cosas así. No, recuerda, el Espíritu Santo es Dios. Él es omnisciente, Él es eterno, es omnipresente. Él es una persona y Él hace la obra en ti. Él es el que te moldea y te ayuda a santificarte en la obra de Cristo. La sola mención, como te decía, pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta. De modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama la atención con un suave murmullo. Muchas veces la obra del Espíritu Santo se hace en lo secreto. Casi no nos damos cuenta. Pero es como cuando viene algo y tú dices, es que hay algo dentro de mí que me dice que no lo haga. ¿Sabes quién es ese algo que te está diciendo, no hagas esto porque Dios no le agrada? El Espíritu Santo. La semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva en nosotros, que viva a través de nosotros, porque ese es el secreto. Cristo vive en ustedes. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escojamos. Dadas las situaciones, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si lo pedimos. El Espíritu Santo mora dentro de ti al momento de que aceptas a Cristo en tu corazón. Y después de que tú aceptas a Cristo en tu corazón, necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es la que te va a ayudar a vencer, es la que te va a dar el poder para poder seguir adelante. Así que si tú no eres bautizado con el Espíritu Santo, hoy te invito a que lo busques, que lo pidas y no te pares del lugar de donde estás hasta que el Espíritu Santo te bautice. Búscalo, prepara tu corazón en ayuno, en oración, en la lectura de la palabra y búscalo hasta que el Espíritu Santo te llene. Debes cooperar con el trabajo del Espíritu Santo.
A lo largo de la Biblia vemos expresada una verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera infranqueable, las aguas desbordadas del Jordán solo retrocedieron después de que en obediencia y fe los líderes entraron en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. ¿Por qué a veces el poder de Dios no se libera en nosotros o no vemos el poder de Dios? Porque no lo estamos obedeciendo. Dios espera que actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso y seguro, porque después decimos, no, yo voy a orar o voy a leer la Biblia hasta que lo sienta. No, nunca lo vas a sentir. Tu carne siempre te va a querer llevar a hacer cosas que a Dios no le agradan o a estar viendo cosas que no están bien. Pero tú debes de hacerlo, tomar la decisión, decir, ¿sabes qué? En las mañanas va a tomar mis 15 minutos o en la noche va a tomar mi hora para leer la Biblia, para orar. Y eso es lo que tenemos que hacer, dar el primer paso para buscar a Dios. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Así es como cooperas con el Espíritu Santo y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual como una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos. No surgen de la nada. Los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Todo lleva un proceso, ¿sí? Entonces tú cuando vienes a Dios empiezas ese proceso. Va a haber temporadas donde te vas a sentir bien, donde Dios te va a bendecir. Va a haber otras temporadas donde vas a sentir que la lucha está muy fuerte, pero tú sigue adelante, que eso te está ayudando a crecer en Dios. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque nosotros no necesitamos hacer nada para ser salvos, simplemente nos basta creer. Tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. El esforzarte en ir a la iglesia, en leer la Biblia, en orar, eso te va a fortalecer en tu espíritu. Porque recuerda, tenemos dos naturalezas. La naturaleza carnal que siempre nos va a llevar a hacer las cosas que a Dios no le agradan y la naturaleza espiritual. ¿Tú qué estás alimentando más? ¿Estás alimentando más tu carne o estás alimentando más tu espíritu? Y a quien más alimentes, eso va a determinar cómo actúes o qué decisiones tomes. Así que yo te invito a que alimentes a tu espíritu. Entonces te decía, por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. Uno no se sienta simplemente a esperar que suceda. No es como que diga, sí me voy a sentar aquí y ya después voy a decirle, Dios, ayúdame a leer la Biblia y yo voy a tener un gran deseo de la Biblia o de orar. No, debes de esforzarte en hacerlo. En Efesios 4, 22 al 24, Pablo explica nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. La primera, debemos escoger abandonar nuestra manera antigua de actuar. Desháganse de todo lo que tengan que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido. Líbrense de él. ¿Qué es mi vieja manera de vivir? ¿Qué es mi viejo hombre? El deseo tal vez de tener rencor, la envidia, el enojo, el coraje, los deseos carnales, cosas que anteriormente te alejaban de Dios, eso tienes que sacarlos de ti. El segundo, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Permitan que el Espíritu cambie su manera de pensar. La Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de vuestra mente. La palabra griega para transformados, que es metamorfosis, usada en Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18, es la que se emplea para describir el cambio asombroso que permite que una oruga se transforme en una mariposa. Eso es hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Él nos transforma de adentro hacia afuera. Nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nuevas alturas. Cada vez que tú renuevas tus pensamientos en Dios,
Entonces es cuando empiezas a conocer más a Él y puedes ser más como Cristo. Tercero, debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando hábitos nuevos y consagrados. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. La Biblia nos manda ponernos el nuevo yo. La nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad justifica y santifica. Debes de vestirte como es Dios. Dios usa su palabra a las personas y a las circunstancias para moldearlos. Y esto está interesante, pon atención. Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. Claro, lo que hemos visto, lo de quitarnos nuestra vieja manera de vivir, renovar nuestros pensamientos y vestirnos con el nuevo carácter de Dios, eso es importante. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. La Biblia es nuestro manual con el cual deberíamos todos de nacer. Ahí encontramos el manual. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Cristo. Si estudias y aplicas la palabra de Dios, si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser como Jesús. Analizaremos cada uno de estos ingredientes en los crecimientos de los siguientes capítulos. Aquí habla el autor. Muchas personas dan por sentado a todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual, que es el estudio bíblico y la oración. Sí, eso es primordial o es esencial, pero también falta un ingrediente extra. Pero ambas cosas por sí solas nunca cambiarán nuestra cuestión de la vida. Dios usa a las personas. Ese sería el tercer ingrediente dentro de esto. Él casi siempre prefiere trabajar por medio de las personas en vez de realizar milagros, a fin de que dependamos uno de otros por la comunión. Él quiere que crezcamos juntos. En muchas religiones las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de los demás en monasterios situados a la altura de una montaña. Sin embargo, de una montaña, sin peligro de contagio por el contacto con otros. Pero esa es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria o individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. No puedes ser como Cristo estando tú encerrado en tu casa sin convivir con los demás. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Debes estar cerca a otras personas e interactuar con ellas. Necesitas ser miembro de una iglesia y una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó. Y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amar a Dios y a los demás. Y eso no lo vas a lograr tú estando solito. Necesitas estar en una iglesia donde quizás tengas que aprender a amar a alguien que es a veces difícil de amar, pero lo vas a hacer por amor a Dios, simplemente porque quieres demostrarle a Dios cuánto quieres ser como Él. Entonces, llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. No es algo que se da de la noche a la mañana, no. Es algo largo y lento. La madurez espiritual no es instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que lleva el resto de tu vida. Referirse a este proceso, Pablo dijo: esto continuará hasta que seamos maduros, así como Cristo lo es, y seamos completamente como Él. Eres una obra en progreso. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida. Aceptar a Cristo en tu corazón fue el primer paso, y todo lo demás va por el resto de tu vida. Y aún así no se completará aquí en la tierra. Nunca serás perfecto aquí en la tierra. La obra se terminará cuando llegues al cielo, o Jesús vuelva por nosotros. En ese momento, cualquier trabajo en tu carácter que todavía quede por terminado se dará por finalizado.
La Biblia dice que cuando al final podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Jesús vuelva, pero sabemos que cuando Él venga seremos como Él, porque lo veremos como Él realmente es. Hay muchas confusiones en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece permanecer en silencio con respecto a determinados temas, como por ejemplo, ¿qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchas en las que podrías cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Elijas la que elijas, a Dios lo que le importa es que lo hagas como si lo hicieras para Cristo, inclusive en tu trabajo. Hagas lo que hagas, debes de aprender a hacerlo para Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Somos seres humanos, no quehaceres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que por tu carrera profesional, porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. La Biblia advierte, no se acomoden tan bien a su cultura que se conformen a ella sin siquiera notarlo. En cambio, pongan su atención en Dios, serán cambiados de adentro hacia afuera. Y a diferencia de la cultura que les rodea, que siempre los arrastra hacia el nivel inferior de inmadurez, Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. Para concentrarte en llegar a ser como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. Hoy en día necesitamos aprender a tomar decisiones que van en contra de la cultura que estamos viviendo para ser como Cristo. De lo contrario, inferencias como las de nuestros compañeros, padres, colaboradores o la cultura misma intentarán moldearnos a su imagen. Pero tú no te dejes moldear a la imagen de este mundo, sino déjate moldear a la imagen de Cristo. Lamentablemente, una ojeada rápida en varios libros cristianos populares revela que muchos creyentes han dejado de vivir para los propósitos de Dios y se han amoldado a fin de lograr su realización personal y su estabilidad emocional. Eso es egocentrismo, no discipulado. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos iguales a sí mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Y para concluir con este tema que hoy estuvo un tanto largo es pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Fui hecho para llegar a ser como Cristo. Tú y yo fuimos hechos para llegar a ser como Cristo. Versículo para recordar. Segunda de Corintios 3:18. Escríbelo en algún lugar y después lo meditas. Dice, en la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. Pregunta para considerar. ¿En qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para poder ser como Cristo hoy? ¿En qué área de tu vida tú necesitas dejar que el Espíritu obre en ti para que puedas reflejar más a Cristo y ser más como Cristo? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser como Cristo aquí en la tierra. Amar a los demás como Él los amó, a tener compasión por los demás para que su nombre sea exaltado. Señor, en esta hora te damos gracias por todo tu amor y bondad. Gracias por tomarnos en cuenta, por habernos hecho a tu imagen y semejanza, por haber puesto en nosotros el sentir y el actuar y el querer. Gracias por amarnos tanto. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ser como Cristo, a realmente reflejarlo. En donde quiera que vayamos, realmente lo podamos reflejar. Espíritu Santo de Dios, quita de nosotros todo egocentrismo, todo lo que nos estorbe para que tu gloria se manifieste en nosotros. Y ayúdanos a ser más como tú, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, no olvides que el Señor está contigo. Recuerda lo que dice Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hoy pon tu mirada en Cristo y sé más como Él. Que el Señor te bendiga y sea contigo. Y nos vemos el lunes si el Señor así nos lo permite. Bye.